Voy a poner acá. Bueno, el aparato urinario entonces y las vías urinarias son órganos retroperitoneales y están ubicados como órgano par a ambos lados de la columna, siendo el riñón derecho de localización más inferior por la compresión del hígado que está por encima. Tienen a las glándulas suprarrenales y los uréteres tienen un trayecto que va a desembocar en la vejiga y se observan unas estructuras, digamos, fisiológicas. Una está a nivel de la unión pielo-ureteral y otra a nivel del entrecruzamiento con los vasos ilíacos. Desde el punto de vista de la estructura, tienen una corteza y una médula. En la corteza es donde están los glomérulos, y la médula está compuesta por las pirámides renales, donde se observan los conductos colectores, y entre las pirámides se encuentran las columnas de Bertin. El seno renal, que es la parte del medio, ¿sí? Es rico en tejido adiposo, tejido linfático, y ahí es donde se puede observar el hilio renal, donde llega la arteria, sale la vena y está la pelvis renal. ¿Cuáles van a ser los métodos diagnósticos que nos van a ayudar a estudiar el riñón y las vías urinarias? En primer lugar, la radiografía, que se pide frecuentemente cuando hay sintomatología de litiasis, ya que los cálculos, al ser cálcicos, la mayoría de las veces se pueden observar en una placa simple. Los estudios contrastados, el urograma excretor, la pielografía ascendente, la pielografía por nefrostomía, la uretrografía retrógrada, la cistouretrografía miccional, después la ecografía, tomografía, resonancia, medicina nuclear y angiografía son los métodos diagnósticos que contamos como herramientas para poder hacer diagnósticos. El urograma excretor es un método que se usaba muchísimo antes, ahora se usa en casos contados, digamos, en pediatría no se usa, y consiste en un estudio que utiliza como medio de contraste el yodo, donde se hace una primera radiografía simple sin contraste para poder localizar, como en este caso vemos, una litiasis, y después se inyecta el contraste y se sacan placas secuenciales a los 3, a los 5, a los 15, a los 30, a los 45 minutos, y el objetivo es poder evaluar la capacidad de filtración que tiene el riñón, ¿sí? Y poder evaluar si está retardada o no, y ver si hay alguna obstrucción en alguno de los dos riñones o de la vía urinaria. Ahora vamos a ver más casos. Después, la pielografía ascendente es también un estudio contrastado. Todos los estudios urinarios se hacen, todos estos estudios radiológicos se hacen con yodo como medio de contraste. La pielografía ascendente se realiza cateterizando el uréter distal a través de la vejiga. Se introduce un catéter por el ostium y se llena de contraste por vía ascendente para ver el uréter, la pelvis y los cálices. Generalmente esto se hace cuando uno quiere revisar la vía urinaria y no tiene el riñón una buena función para poder excretar, digamos. Entonces se recurre a este mecanismo. También sirve para poder evaluar la posición del catéter doble J, como vemos en este caso. Sí, un catéter doble J se coloca para poder permeabilizar la vía urinaria y se llama doble J porque tiene un extremo en la vejiga y otro
arriba en la pelvis renal, que tiene la forma de J, digamos, y eso permite que se pueda evacuar la orina desde la pelvis hasta la vejiga, y en el caso de que haya alguna cirugía, para poder hacer de tutor, digamos, por el interior del uréter. Este caso es una pielografía a través de una nefrostomía. Muchas veces cuando hay una obstrucción de la vía urinaria que necesita drenarse, se coloca un catéter a través de la pelvis, ¿sí? Y después de unos días uno puede revisar cómo está ese uréter, cómo está esa vía urinaria, contrastando este catéter, y se hace toda la tinción, digamos, en forma descendente, siempre utilizando yodo como medio de contraste. La ecografía es un excelente método que nos permite evaluar la parte morfológica del riñón. Uno puede evaluar perfectamente los contornos, si hay dilatación o no de la vía urinaria, si hay algún área que esté aumentada de ecogenicidad, se puede ver litiasis también. En esta imagen podemos ver una ecografía de un riñón derecho, tenemos el hígado por encima. Con la modalidad Doppler, uno puede ver cómo está el flujo del riñón, la vascularización, ¿sí? Y puede detectar cómo está el flujo de la arteria renal. Acá podemos ver el registro Doppler con la sístole y la diástole, y también el registro de la vena renal con un flujo continuo. Esto se pide sobre todo en pacientes hipertensos, ¿sí? En los que se sospecha la causa renovascular. La tomografía es un método que se utiliza tanto sin contraste como con contraste. En el caso de sin contraste, para poder evaluar la presencia de litiasis, como vemos en este caso, acá al costado de la columna del lado izquierdo, cómo se observa esta imagen radioopaca en el trayecto del uréter. Y en esta secuencia que tiene contraste, se observa una dilatación de la vía urinaria, ¿sí? Y de este lado es el riñón normal. La medicina nuclear se usa para ver la función del riñón, en qué porcentaje funciona cada uno, en este caso con DMSA como radioisótopo, digamos, y se ven zonas para detectar cicatrices, que son zonas donde ya no funciona el riñón como consecuencia de algunos procesos previos, como infecciones urinarias, que dejan cicatrices en el riñón, que son tejidos que van dejando de funcionar. Y también otro tipo de medicina nuclear con radioisótopo de TPA, que esto se usa para poder evaluar la excreción del riñón. La angiografía se realiza cuando uno sospecha alguna malformación vascular adentro del riñón, y esto puede pasar en procesos traumáticos, y también, o sea, los traumatismos que pueden ser por algún accidente de tránsito, por alguna caída o algo así, o bien por una biopsia, por cualquier episodio que haya producido algún traumatismo en el riñón y que termine con algún proceso como un pseudoneurisma o alguna fístula. Esto puede ser detectado por un cateterismo, por una angiografía por cateterismo. Bueno, los riñones, como todos los órganos que venimos estudiando, pueden ser asiento de múltiples procesos patológicos, digamos. Dentro de ellos las malformaciones, los procesos infecciosos, inflamatorios, tumorales, ¿sí? Las malformaciones renales son muy frecuentes, o sea, dentro de todas las patologías de malformaciones, las patologías renales son las más frecuentes. Prácticamente el 10% de los nacimientos tienen algún problema en la formación del riñón, y son importantes detectarlas a tiempo porque muchas
son asientos de problemas en los adultos que si uno diagnostica en una etapa temprana puede evitar llegar a una insuficiencia renal, digamos, en edad temprana. Las malformaciones pueden ser de los riñones, de las vías urinarias o de la vejiga y de la uretra. Dentro de las malformaciones renales podemos tener los riñones ectópicos, riñones de herradura, agenesia renal, riñón multiquístico, riñones poliquísticos. Las malformaciones de las vías urinarias pueden ser una estenosis pieloureteral, o sea, la disminución del calibre a la salida de la pelvis en su unión con el uréter, un doble sistema pielocalicial, un uréter ausere o un megauréter. Y la malformación de la vejiga puede ser que tenga una válvula en la uretra posterior, uraco persistente, extrofia vesical. Para poder comprender las malformaciones es necesario conocer la embriología. Sabemos que el riñón tiene un proceso de formación, digamos, que se realiza en 3 etapas secuenciales, la del pronefro, el mesonefro y el metanefro, donde el pronefro, que es el riñón más rudimentario, empieza a formarse e involuciona espontáneamente y no queda absolutamente ningún resabio de ese momento, digamos. Dentro del mesonefro lo que queda es el remanente de la yema ureteral, que va a ser lo que va a formar el brote o divertículo metanéfrico y se va a unir con el blastema metanéfrico, ¿sí? Y van a interactuar, como se observa acá en esta secuencia de dibujitos. Este sería el brote ureteral, el blastema metanéfrico, interactúan entre los dos y van a ir formando, el blastema va a formar el capuchón o la caperuza, digamos, y la yema ureteral se va a ir dividiendo y va a formar la pelvis, los cálices menores, los cálices mayores y los conductos colectores, ¿sí? Después de este proceso de formación viene el proceso de ascenso del riñón, ya que en una primera etapa ellos están en la pelvis y van ascendiendo hasta que en la semana 12 llegan a su celda definitivamente y se colocan debajo de las suprarrenales. En esta etapa, los riñones van a tener una irrigación que van a venir de la arteria ilíaca y después se va reemplazando por las arterias renales, ¿sí? Y se van atrofiando los otros vasos. Entonces, sabemos que cualquier accidente, digamos, que se produzca en este proceso de embriogénesis puede producir una malformación en el riñón. Tenemos que si esta yema ureteral no alcanza a interactuar con el blastema metanéfrico, se va a formar una agenesia renal. Es una malformación muy frecuente, se produce 1 de cada 500 nacimientos. El 50% de estos pacientes tiene un problema renal contralateral asociado, es mucho más frecuente en varones y del lado izquierdo. Ahora, el riñón ectópico puede pasar que luego de formarse, un riñón suba y el otro quede anclado en la pelvis, entonces se va a poder observar esta malformación. Uno revisa la celda renal, está vacía, siempre tiene que revisar la zona de la pelvis y va a observar la vejiga y el riñón apoyado contra la pared posterior de la vejiga, ¿sí? Y habitualmente no solamente que está de localización ectópica, sino que tiene una rotación anterior, digamos, donde, como se ve acá, la pelvis anterior. El riñón en herradura es una malformación donde se observa una unión por sus polos inferiores y ocurre un problema en el ascenso, ya que a medida que va ascendiendo se van fusionando estos polos, ¿sí?
y es también bastante frecuente, 1 cada 500 nacimientos, y predispone a infecciones porque muchas veces comprime los uréteres en los polos inferiores de los riñones y eso predispone a que se produzcan infecciones. También puede haber casos de tumores de Wilms, por ejemplo, que son los tumores más frecuentes de la infancia, que se desarrollan en el riñón en herradura. Puede pasar que también en el camino un riñón se cruce al otro lado y se fusione con el riñón contralateral, entonces eso se llama ectopía renal cruzada y fusionada. Acá vemos una ausencia del riñón en la celda renal derecha y del otro lado se ve un riñón y acá se ve otro pegado abajo. Dentro de la malformación de las vías urinarias, entonces podemos ver, acá se ve una vejiga, el brote ureteral puede ser como una yema que se divide en dos o pueden ser dos por separado. En este caso es una duplicación incompleta y en este caso es una duplicación de los uréteres completa, ¿sí? Nosotros lo sospechamos cuando en la ecografía podemos ver, esto es lo que en la ecografía se llama seno renal, generalmente es continuo, ¿sí? Y en esta otra imagen se ve el seno renal dividido en el medio, donde uno puede sospechar la presencia de un doble sistema. El doble sistema muchas veces, como tiene una desembocadura ectópica en la vejiga, puede predisponer al reflujo. Acá vemos un uréter del lado derecho y acá arriba se puede ver otro más finito. Esto es un doble sistema derecho. Y este es un doble sistema izquierdo donde uno se puede observar dos uréteres de este lado. Esto es una causa muy frecuente de infecciones urinarias en la infancia que si no se trata llegan a la insuficiencia renal en una etapa muy temprana de la vida. Hoy hablábamos del ureterocele. ¿Qué es el ureterocele? Es la dilatación quística del uréter distal adentro de la vejiga. Esta es una ecografía de la región de la vejiga en un corte sagital donde se puede observar como un globito adentro de la vejiga que no es más que la dilatación del uréter distal adentro de la vejiga. Esto lo que hace es producir una obstrucción de la uretra, muchas veces, ¿sí? Y en las mujeres a veces hace como un prolapso a través de la uretra, se puede ver cuando uno separa los labios. Este es el ureterocele operado. ¿Qué es lo que se hace? Con citoscopía se entra y se pincha el ureterocele, entonces se puede observar acá antes de la cirugía y después de la cirugía como este uréter que estaba dilatado se puede observar pero mucho más finito y el ureterocele queda como achicharrado, digamos. Otro ejemplo, el ureterocele en un corte transversal acá, otro ureterocele, ¿sí? Y al producir una dilatación del uréter, uno puede ver reflejado en el riñón esa dilatación donde se observa dilatación de los cálices y de la pelvis renal. El megauréter es otra malformación donde se observa el problema acá está en la unión urétero-vesical. Entonces se produce una dilatación de todo lo que esté por encima. Se ve el uréter dilatado y la pelvis renal y los cálices también dilatados. La uronefrosis no es más que la dilatación de la vía urinaria dependiendo el sitio de donde está la obstrucción, sí va a producir una dilatación por encima. Si el problema está en la uretra, la hidronefrosis o uronefrosis va a ser bilateral porque va a afectar la vejiga y todo lo que esté por detrás.
el problema está en la unión uretero-vesical, va a dilatar el uréter, la pelvis y los cálices, ¿sí?, del riñón que esté afectado. Entonces eso va a ser una consecuencia siempre de algo que le esté obstruyendo. Esa obstrucción puede estar provocada por una litiasis, por una estenosis pielo-ureteral, que es una malformación frecuente, por algún tumor en la parte más inferior, por una hiperplasia de la próstata, por una estenosis de la uretra o por una vejiga neurogénica. Cualquiera de estas causas puede provocar grado variable de uronefrosis, que según sea la obstrucción va a ser la dilatación. ¿Y cómo va? El primer estudio siempre que se pide es la ecografía. ¿Cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se ven en estas ecografías? Sí, la obstrucción puede ser intrínseca, en el caso de la estenosis pielo-ureteral, por ejemplo, donde el uréter está, digamos, como obstruido, ya como achicado, y puede ser que tenga una compresión por algún vaso aberrante por fuera de ese uréter, ¿sí? Y uno que va a ver una dilatación de los cálices y de la pelvis. Los uréteres, en este caso, no se van a visualizar. ¿Qué estudio se pide? Una ecografía, se puede pedir una tomografía también, centellograma y resonancia. Con respecto a las infecciones, vamos a hablar, yo les voy a comentar solamente las que son como consecuencia del reflujo, porque la doctora Betiana después le va a comentar las otras. En los chicos, el reflujo vésico-ureteral se produce porque el problema anatómico es la presencia de un uréter submucoso, que es el último tramo donde se une el uréter a la vejiga, es muy corto. Entonces, al no tener este trayecto lo suficientemente largo como que para hacer de válvula, cuando aumenta la presión adentro de la vejiga, ¿sí?, se produce un reflujo a través del uréter distal, lo que provoca una dilatación, digamos, en grado variable dependiendo del grado de reflujo que tenga. Los reflujos van a ser clasificados entonces en primer grado, ¿sí?, si llega solamente hasta la primera y segunda porción, digamos, el tercio medio y distal del uréter, pero sin dilatar. El grado 2 alcanza la pelvis renal, pero no la llega a dilatar. El grado 3 produce una dilatación moderada del aparato pielo-ureteral. El grado 4 compromete los cálices, y el grado 5 tiene una dilatación severa del uréter con tortuosidad y también reflujo intrarrenal. ¿Cómo se hace el diagnóstico de esta patología? Con la cisto-ureterografía miccional, que era uno de los métodos de diagnóstico que habíamos nombrado al principio. El medio de contraste que se utiliza es el yodo, y la forma de realizar el estudio: se cateteriza la uretra, todo con material estéril, ¿sí? Se coloca el catéter adentro de la vejiga, una sondita, y se llena con el medio de contraste y se espera que orine. Normalmente nosotros tenemos que llenar la vejiga y el paciente tiene que orinar y no tiene que haber reflujo. Ahora, cuando hay reflujo lo podemos ver así. Acá estamos con la vejiga llena y empieza a orinar y se produce un reflujo. En este lado sería un reflujo de primer grado porque apenas llena un tercio del uréter distal. Acá vemos que llega hasta la pelvis renal y los cálices, pero no los alcanza a dilatar. Este lado está un poco más dilatado que este sería un grado 2, y esto sería un grado 3. Acá este sería el mismo, ya en otra etapa de la micción. Esto sería un grado 4-5, no veo reflujo intrarrenal, pero tiene uréteres tortuosos y dilatados. Y acá vemos cuando
en la etapa miccional, digamos, uno siempre pide con micción porque necesita ver cómo está la uretra posterior. Acá vemos la uretra posterior dilatada. En esta zona seguramente hay una obstrucción y esa es una de las causas del reflujo vesicoureteral en pacientes pediátricos. Entonces, eso era para mostrarle cómo se producía el reflujo, cómo se lo estudia, porque es la causa más frecuente de infección urinaria en la infancia, ¿sí? Y es la causa más frecuente de infección urinaria que lleva a una insuficiencia renal crónica, diálisis y trasplante. Otra de las infecciones que pueden ser ocasionadas, digamos, en los riñones, son las pielonefritis y después los abscesos renales. ¿Cómo nosotros lo diagnosticamos? Generalmente el paciente tiene fiebre persistente de 20-25 días de evolución con dolor lumbar. En la ecografía se puede ver una masa heterogénea, ¿sí?, que en la tomografía puede corroborar esa masa que estamos viendo, y se capta el contraste de manera heterogénea también. Bueno, eso es para ver la infección urinaria. Con respecto a la patología quística, sobre todo los quistes que encontramos en la infancia, yo les voy a recordar cuáles son. La enfermedad poliquística del adulto, que generalmente se presenta en los chicos en forma bilateral. Los quistes pueden ser tanto corticales como medulares de diferentes tamaños, y el resto del tejido renal o el parénquima renal que no tiene el compromiso de quistes se observa dentro de los parámetros normales. Son riñones que son funcionantes, pero es una patología evolutiva. La enfermedad poliquística autosómica recesiva es una patología mucho más grave, ¿sí?, que uno puede ver en la ecografía unos riñones muy grandes. Fíjense, este riñón tiene 20 centímetros por 11 centímetros y muy ecogénico. La mayoría de estos pacientes no sobreviven dentro de las primeras 48 horas. Hay otro grupo, sí, que pueden sobrevivir, pero con fallo renal. Después, la displasia renal multiquística, que se da en 1 cada 4.000 nacimientos, y es la sustitución del parénquima en su totalidad, prácticamente por quistes de diferentes tamaños que no se comunican entre sí, y entre los quistes no se ve tejido renal funcionante. Generalmente es unilateral porque la forma bilateral es incompatible con la vida, pero sí el 10% de estos pacientes tienen también una enfermedad renal contralateral. Y finalmente el tumor de Wilms es el tumor más frecuente, digamos, de la infancia. Tiene un pico de incidencia entre los 3 y los 4 años. Hay un bajo porcentaje que tiene una afectación bilateral y se presenta como una masa palpable. La mayoría de las veces la descubre la mamá cuando lo está cambiando, y metastatiza en pulmón, hígado y ganglios. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con un neuroblastoma suprarrenal, porque como ocupan la misma localización anatómica, siempre hay que hacer diagnóstico diferencial con el neuroblastoma. En la ecografía, que es el primer método de estudio, se observa este es un corte axial o transversal, digamos, de ecografía, donde se puede ver acá una gran masa de límites definidos, aspecto sólido, estructura heterogénea. Esto es un corte longitudinal, que vemos acá el polo inferior del riñón, que es parte de tejido sano, y todo el polo superior prácticamente comprometido con esta masa.
El riñón contralateral siempre hay que estudiarlo por estos casos que decíamos que había compromiso bilateral, en este caso está sano. Y la vena cava inferior, que siempre hay que evaluar porque muchas veces produce una trombosis de la vena cava y eso es un parámetro para estadificar el tumor. Acá se ve otro caso de otro tumor, ¿sí? Donde se ve un trombo en la vena cava inferior. Siempre se termina confirmando el diagnóstico con tomografía y ya en esta etapa se pide ya cerebro, tórax, abdomen y pelvis para ver no solamente la extensión del tumor, sino la presencia de metástasis, porque va a ser lo que le va a orientar, digamos, para si se hace primero quimioterapia o qué tipo de quimioterapia se hace primero y después cirugía. Bueno, después de hacer la quimioterapia van a cirugía y la mayoría de las veces cuando el tumor es unilateral se hace la excisión de todo el riñón. Y cuando es bilateral se hace tumorectomía. Acá hay otro caso, ¿sí? Donde se puede observar una gran masa. Uno tiene que informar siempre el tamaño, si pasa la línea media o no, qué pasa con las estructuras adyacentes, si invade las venas, los grandes vasos o no, y bueno, y finalmente si hay metástasis, por supuesto. Bueno, nada más.